Manual práctico para llegar al ser. Un incremento neurosintérgico da lugar a una apertura del factor de direccionalidad. Nuevas realidades son experimentadas y vividas con un punto de referencia establecido en el ser. Para que esto ocurra es necesario lograr un estado de silencio interno y una ausencia de juicios estructurados. Existe una lógica que no es lo verbal ni se asemeja a los modos y patrones de pensamiento enseñados por una cultura o un sistema filosófico particular. Existe una lógica que cuando se activa estimula el contacto con el ser. El silencio como requisito para establecer un contacto con el ser abre la posibilidad para experimentar al observador como independiente de la experiencia sensorial y permite un acceso total a todas las etapas del procesamiento que transforman la organización del espacio en experiencia. Un ejemplo servirá para aclarar lo anterior. El método de Samyama se puede aplicar al análisis y extracción de significado de la propia actividad electrofisiológica. Cuando Samyama se aplica sobre los distintos componentes de los potenciales provocados, el observador logra tener un acceso sobre el procesamiento responsable de la creación de la existencia. Cualquier experiencia es la transformación a significado de la indiferenciada matriz energética que constituye el armazón de lo absoluto. La luz es un significado, pues al igual que cualquier otra experiencia, se presenta al observador ya elaborada y procesada. Cuando el acceso del observador es a los componentes primarios del potencial provocado, la resultante es la de la vivencia de lo que precede al significado. El ejemplo que quisiera elaborar aquí es una vivencia real durante la aplicación del Samyama a potenciales provocados por un destello. El sistema visual procesa la información fotónica ofrecida por el destello hasta que en un intervalo que no excede las pocas decenas de milisegundos aparece una luz. Mientras hacía Samyama sobre los primeros componentes del potencial provocado, tuve la clara vivencia de que entre la activación de la lámpara fotoestimuladora y la aparición de la luz existía un intervalo de tiempo. Al introducirme a este intervalo, la experiencia de luz desapareció para dar lugar a una experiencia del antecedente a la luz. Me siento incapaz de verbalizar tal experiencia, pero sí de mencionar que la única forma posible de vivirla implicó una transformación temporal extraordinaria. De alguna manera el tiempo del observador tuvo que cambiar de tal forma de permitirme el acceso a lo que comúnmente sucede en tan corto tiempo, que no existe tiempo suficiente para penetrarlo. En otras palabras, o el tiempo necesario para crear la experiencia de luz se alargó o el tiempo del observador se acortó. Obviamente, lo anterior demuestra que el observador puede independizarse de la experiencia y penetrar a su procesamiento antecedente. En términos más ambiciosos, el ser es independiente y por tanto puede controlar y tener acceso a la actividad cerebral, que parece servir únicamente para transformar lo indiferenciado en experiencia específica y con significado. Por supuesto que la técnica de Samyama en potenciales provocados es una práctica adecuada para llegar a la vivencia del ser y como tal será tratada, aunque con la obvia imposibilidad, de instrumentación generalizada debido al costo del equipo necesario para echarla a andar. No es realmente indispensable montar una técnica como la descrita para llegar al ser. Existen métodos más directos para lograr el objetivo del silencio y del acceso al propio procesamiento. De hecho, antes de poder sacar provecho alguno a la técnica de Samyama en potenciales provocados, se requiere el aprendizaje de técnicas de silencio.
Todas estas necesitan o son correlativos al logro de un incremento en la coherencia cerebral. La retroalimentación de la actividad electrofisiológica de dos zonas homólogas de ambos hemisferios cerebrales es el método más eficiente para aprender a incrementar la coherencia cerebral. La meditación libre y la budista zen son otros tantos métodos para llegar al mismo objetivo. En términos más generales, el contacto con el ser atraviesa por varias fases o etapas. La primera de ellas consiste en la resolución de problemas asociados al mundo relativo. Cuando estos problemas se resuelven, se abre la posibilidad de vivir un estado de calma y silencio en el cual el contacto con la sensación pura de existencia se posibilita. En esta condición de cercanía con el ser, falta solamente un paso para el contacto total y genuino con éste. Este paso es la conciencia de creación de la experiencia, inclusive la asociada con la vivencia del silencio. Cuando el contacto con el ser se realiza, dejan de existir consideraciones relativas y en cambio aparece el centro o fuente de la experiencia como realidad asequible para la conciencia. Una vez logrado el contacto con el ser, todo un universo de posibilidades sin límite se abre para el observador. La idea general que está detrás de las consideraciones que presentaré en este manual es la existencia de una sabiduría interna que cuando se le deja libre lleva al ser humano al contacto con el ser y de allí al conocimiento real y total. Cuando el proceso asociado con la sabiduría interna se echa a andar, la conciencia mundana se pregunta y se asombra de la existencia de algo que, alejado de su percepción y control consciente, resuelve problemas, integra experiencias y lleva hacia el contacto con estados de iluminación. El proceso activado tiene tal complejidad que quizás solamente a través del uso de la conciencia fisiológica se puede dilucidar y entender. En resumen, son varias las consideraciones y postulados en los que se apoya el manual. 1. Existe una sabiduría y un proceso que la echa a andar. 2. Existen técnicas de contacto con el ser y un estado en el que se sabe lo que se halla detrás de la experiencia relativa. 3. Existe un universo de certezas y un absoluto que son la misma existencia del ser. Todo proceso de incremento neurosintérgico da como resultado una unificación. Antes de la aparición de cualquier neuroalgoritmo, los elementos por unificarse existen en una dimensión espacial y temporal concreta. La unificación trasciende el espacio y el tiempo. Nuestra conciencia y experiencia individual es una prueba de lo anterior. En una experiencia cualquiera, el único tiempo existente es el no tiempo del ahora y el único espacio es el no espacio del aquí. Si dos circuitos neuronales o dos pensamientos aparecen perteneciendo a dos espacios y dos tiempos diferentes, esos espacios y tiempos se anulan al dar lugar a una resultante sinergista. Los incrementos neurosintérgicos anulan el tiempo y el espacio y equivalen a la concentración informacional y temporal localizada en una porción de espacio de alta sinergia. El acceso del observador al procesamiento cerebral de información es un contacto con aspectos de codificación paralela de información. Es, en otras palabras, un acceso a lo disperso y no unificado. Tal acceso solo es fructífero cuando el observador está instalado en el ser. Siendo el ser la máxima neurosintergia, su dimensión es aespacial y atemporal. El incremento neurosintérgico asociado con la conciencia del ser trae como consecuencia el establecimiento de un contacto directo con lo atemporal y aespacial, y con lo que resulta de un proceso de convergencia. Los casos de transmisión directa de pensamientos son una prueba de la capacidad neurosintérgica
de establecer un contacto con resultantes finales unificadoras. Por ello, en cualquier proceso de comunicación directa, ni el espacio ni el tiempo intervienen. El contacto para dar lugar al conocimiento directo es siempre un contacto con la resultante final del todo. Dos mentes funcionando en una neurosintergia elevada están unidas en la unificación sinérgica, por ello ni el espacio ni el tiempo intervienen en su comunicación. La conciencia como resultante individual y la sinergia resultante de la organización energética del espacio están unificadas y son el mismo proceso. Lo anterior es la base de los llamados fenómenos psíquicos. Obviamente, toda técnica de contacto con el ser y todo desarrollo psíquico involucran un incremento sintérgico. Este incremento equivale al contacto con una nueva dimensión, aquella en la que no interviene ni el espacio ni el tiempo. Toda experiencia es una transformación y todo encadenamiento con alguna estructura no es más que el fortalecimiento de una clase particular y específica de transformaciones. Cuando en cambio la conciencia adquiere la capacidad de entrar en contacto con la esencia de las transformaciones, cuando vive a la transformación como experiencia inclusiva, manteniéndose en la sabiduría que ve el proceso mismo del transformar, allí se da un salto de nivel y se pone en contacto con los fundamentos del todo. Equivale lo anterior a vivir con el patrón de significados más que con un significado particular. Un ejemplo ayudará a comprender lo anterior. Vamos a suponer que un observador reconoce las conexiones entre eventos y sabe su significado. Cualquier acción de su parte la verá entretejida en la red de conexiones entre eventos y su punto de referencia será esa red y no un evento concreto. Lo anterior equivale a un salto de nivel de conciencia en el que el observador adquiere un punto de referencia más inclusivo y generalizado. A partir del instante en el que lo anterior sucede, se establecerá un contacto con una inteligencia, la matriz energética, red de eventos y significados, que sobrepasa cualquier contenido relativo. Las acciones y eventos serán, a partir de ese momento, vislumbrados con una actitud de verdadera fe y misticismo. He mencionado que la percepción de patrones es un correlativo directo de la expansión en la duración del presente. Ahora puedo postular que la visión y vivencia de la matriz de significados también se contactan en una expansión similar y que por lo tanto será necesario investigar técnicas que la estimulen. El contacto con el ser en el silencio y con la conciencia de la existencia de la red de significados y de la matriz energética de relaciones de eventos sientan las bases para la expansión de la conciencia y para el desarrollo de la fe verdadera. Sabemos que ningún evento se presenta aislado. En realidad, y al igual que la organización sintérgica del espacio, la evolución del sistema nervioso, cualquier elemento de una situación contiene y representa al todo. Así, un evento cualquiera es la resultante final de todo un proceso y por lo tanto contiene al proceso algoritmizado. Al igual que un acceso del observador a su procesamiento, es un contacto con una realidad antecedente a la resultante final y por lo tanto estimula el conocimiento. Así, un acceso a la red de relaciones antecedentes a la aparición de un evento cualquiera permite conocer la realidad desde la referencia de sus leyes fundamentales. La vivencia de lo anterior lleva a la certeza de la inexistencia del azar y permite a un observador el colocarse en la posición de conocedor de la realidad en el nivel en el que lo relativo se comienza a transformar en absoluto. El proceso se completa cuando en el silencio, el ser toca la totalidad de sí mismo y se vuelve consciente de su magnificencia. En otras palabras, cuando se adquiere conciencia de la existencia de la red de relaciones y se la ve como una entidad con vida propia y responsable de la marcha de los asuntos de la conciencia.
Esto es lo que los religiosos llaman un contacto con Dios y lo que los místicos denominan sabiduría. Es claro entonces que debemos echar mano de todo nuestro conocimiento e intuición para penetrar en las técnicas que nos permitan limpiar de estructuras a nuestro sistema cognoscitivo, llegar al silencio, conectarnos con el ser y expander la conciencia hasta penetrar en el universo de significados y poder vivir la matriz energética de relaciones. Empezaré con las consideraciones pertinentes alrededor de la limpieza y purificación del sistema nervioso. Quiero aclarar que no será posible incluir todas las técnicas conocidas, primero, porque se las puede consultar en otras obras, y segundo, porque no todas han sido experimentadas directamente por mí. Restringiré el análisis solamente a lo que surge de mi experiencia directa. La luz es un incremento de la sintergia. La luz es el orden, el aquietamiento de lo que impide la alta coherencia cerebral. La elevada sintergia. En el silencio se puede detectar cualquier cambio por sutil que éste sea. Esto permite elaborar, permite que un contacto con la fuente antes que ésta se desborde. El silencio es la finura, es el fondo claro de un lago, es la desaparición de las olas que impiden el asentamiento. La oscuridad es el desorden, la falta de coherencia, la identificación con lo concreto, la incapacidad de ver el fondo y el lago, la limitación de la conciencia a lo relativo y la pérdida de la capacidad de ver la esencia. La muerte es el paso de la luz a la oscuridad, es la disminución de sintergia. La vida es un incremento sintérgico, lo mismo que la luz. La vida es el paso de la oscuridad a la luz. El ver es la conciencia de la razón de ser de la vida, de la muerte, de la luz y de la oscuridad. El observador ve a través del filtro de la actividad cerebral. Cuando esta última alcanza la sintergia del espacio, el observador se ve a sí mismo, puesto que el filtro deja pasar el todo. El incremento sintérgico se logra purificando los circuitos de convergencia. Esta purificación es la transformación de estructuras redundantes a canales neuronales abiertos y flexibles. La purificación ocurre cuando el sistema se deja libre y no se le somete a control. En este caso se echa a andar un mecanismo generalmente bloqueado, el que al verse libre purifica. La técnica para desarrollar la libertad interna consiste en dejar pasar cualquier pensamiento, emoción, imagen, etc. Sin bloquear, sin juzgar, sin considerar válido o inválido, solo siendo. La meditación consiste precisamente en el logro y aprendizaje de la libertad interna. Abiertos los ojos, con la espalda recta, el aspirante deja fluir sus pensamientos el tiempo necesario hasta que éstos lo dejen fresco, manteniéndose atento y concentrado en su respiración. Este es el primer paso del proceso y se basa en la certeza de que el ser posee una sabiduría natural, que al dejarse libre y sin imposiciones o bloqueos, lleva al aspirante a resolver aquello que su propia naturaleza sabe que debe resolver. En la filosofía yogi, este proceso se denomina de limpieza del total. En la psicofisiología contemporánea, la limpieza del tonal es la purificación de los circuitos neurosintérgicos. Como resultado de la lógica de convergencia e inclusión, una serie de elementos, patrones neuronales, se incluyen en un neuroalgoritmo y así este último amplifica cualquier error de codificación. La técnica mencionada antes permite que los errores de codificación e inclusión se corrijan a través de la puesta en marcha de un proceso extraordinario de acceso de la resultante final a su propio procesamiento.
Probablemente en las primeras fases de la etapa de purificación este acceso no sea directo, y más bien diferentes modos de inclusión son procesados y con ellos alternativas de neuroalgoritmos son elaboradas hasta la obtención de la resultante inclusiva más satisfactoria. En otras palabras, las combinaciones y los modos de procesamiento inclusivo de elementos son tan variados como los neuroalgoritmos resultantes. Cuando el sistema se deja libre, multitud de resultantes aparecen y sólo aquella que cumple con los requisitos impuestos por la sabiduría natural se refuerza y permanece. Esto no es propiamente un acceso de la resultante a su procesamiento, aunque sí es una purificación. Obviamente el proceso lleva tiempo y tantas repeticiones hasta que el funcionamiento consecutivo al desarrollo de muchas alternativas de neuroalgoritmos es probado en muchas situaciones conductuales. Cuando estas repeticiones y sus consecuencias se viven cotidianamente, ocurre otro proceso que ya es propiamente el de acceso directo. Se aprenden reglas de manejo de procesamiento y procedimientos de alta abstracción para continuar la purificación. Cuando el aspirante llega a esta fase, su conocimiento interno ha llegado a tal extremo que voluntariamente echa a andar el proceso de recorrido de patrones y de activación de neuroalgoritmos consecuentes con la sabiduría natural. Esta última siempre tiende a un incremento neurosintérgico. El aspirante llega a ser capaz de salir de cualquier situación de oscuridad o identificación relativa y posee el conocimiento para dirigir su procesamiento interno al contacto directo con el observador. Consecuentemente, con la purificación de los circuitos de inclusión, comienzan a aparecer contenidos de experiencia extraordinariamente ricos. Es importante recordar aquí que la base de la experiencia es la transformación. Cualquier patrón neuronal, neuroalgoritmo o morfología específica de un campo neuronal es visto por el observador y transformado a experiencia. Cuando los circuitos de convergencia quedan libres de bloqueos, son capaces de dar lugar a procesamientos nunca antes activados y por ello ocurren las experiencias originales. Sin embargo, estas últimas nunca son azarosas. En conclusión, la meditación libre es la técnica más adecuada para purificar la codificación neurosintérgica. Consiste en dejar fluir cualquier componente de experiencia y en el aprendizaje de reglas para activación neuroalgorítmica acorde con la sabiduría natural. Cuando esta etapa se ha completado, la resultante es la fluidez psicológica y el conocimiento del aspirante consigo mismo. A partir de este momento ocurren otros procesos que, por un lado, ponen a prueba al aspirante y por el otro lo conectan con organizaciones energéticas de apoyo. El aprendizaje de reglas de incremento neurosintérgico trae como consecuencia una estimulación de un orden y coherencia internas, cuyo resultado es el logro de un estado de serenidad y la transferencia del orden interno al mundo externo. La desaparición de la dicotomía interno-externo comienza con esta transferencia al percatarse el aspirante de su carácter creativo y constructor de la realidad. La conciencia de la creación de la experiencia. Cuando se ha vivido la luz, ya no se puede retornar a la oscuridad. La consecuencia de la purificación neurosintérgica es la experiencia de luz. Esta última tiene su contraparte y es condicional con el estado de silencio. En este, cualquier alteración, por sutil que sea, es detectada y por tanto tiene posibilidades de elaboración y purificación. Por otro lado, el silencio da la posibilidad de ver que cualquier experiencia relativa es al mismo tiempo existente e inexistente, real e irreal, lógica e incongruente. Sobre todo, que cualquier vivencia contiene el germen de lo absoluto, cuando se es capaz de vislumbrar el proceso que detrás de ella unifica.
quiero decir, el proceso mismo de su creación. No existe nada semejante en capacidad de inclusión al encuentro con lo que denomino creación de la experiencia. Solamente el ser tiene la posibilidad de ser más sintérgico. Cuando el procesamiento neuronal se libera de ataduras estructurales y aparece la fluidez y la vivencia de infinito número y cualidad de experiencias, el aspirante necesariamente llegará a cuestionarse acerca del sentido de lo que experimenta. El cuestionamiento será trascendido en una etapa posterior, pero en esta está su fuerza que requiere ser contestado. El nivel de contestación repercutirá en todo el proceso y por ello es básico que se le dé el máximo poder inclusor. Aquí es donde surge la consideración de creación de la experiencia. Cuando se comprende que no existe estructura lógica suficientemente poderosa como para incluir en ella lo que acontece, es necesario dar un salto hacia una consideración que sobrepase toda lógica limitante. Primero acontece que la conciencia acepta la creación de la experiencia. Después, en el asombro se vislumbra lo que acontece detrás de cualquier resultante. Cada ser se ve como enviado, cada evento como señal. Todo se ve envuelto en una nube de significado y una matriz todopoderosa se presenta como inteligencia global. Ocurre entonces que aparece la fe y es cuando el ser se percata que siempre existe un retorno a sí mismo y que el sí mismo trasciende el propio cuerpo orgánico. No es necesario decir que el encuentro con la fluidez es también el contacto con lo que la protege. Existe, sin lugar a dudas, una inteligencia que cuida de sus creaciones dentro y fuera del cuerpo. En el instante en el que un ser humano se pone en contacto con ella, su vida cambia y se transforma en receptora de sabiduría. El proceso anunciado en la sección anterior se continúa aquí con el contacto y la protección. En términos psicofisiológicos, el sistema nervioso alcanza tal neurosintérgico que desaparece su interfase con el espacio y la matriz energética que conforma este último guía. Aquí, la lección de libertad interna ganada en la meditación libre se transforma y generaliza. Se acepta la guía y no se duda. Se reconoce la continuidad con el todo y se agradece la oportunidad de contacto. Sucesos que antes podían considerarse mágicos suceden cuando la fe germina y la libertad y fluidez se estimulan la relación con el mundo. También aquí se aprende a observar y a focalizar la atención. Se aprende a reconocer lo que se encuentra sutilmente escondido detrás de la manifestación grosera, y todo como resultado del contacto con patrones más y más generalizados y totales. Los elementos importan, pero la matriz, que los contiene, se transforma primero en posibilidad intelectual y teórica, y después en vivencia cotidiana. La vivencia en la matriz es la experiencia de la sincronicidad consciente y del significado total. Requiere de la atención total y sobre todo del aprendizaje de patrones. El aprendizaje de patrones. Cuando la conciencia se alcanza a vislumbrar en unión real del mundo, ocurre que ahora lo que antes consideraba fuera de sí se vive como perteneciente a su misma identidad. Esto mismo es lo que ha sucedido en la evolución filogenética. En el cuerpo humano ocurren tantos procesos que se han unificado y que se consideran y viven como parte indudable del yo, que es impensable que el proceso no continúe. Así, cuando caminamos, echamos a andar un patrón hipercomplejo de relaciones orgánicas, el que a pesar de su carácter colosal y de involucrar acciones que se alejan cientos de centímetros de nuestros centros cerebrales decididores, se viven como partes de la misma unidad. Cuando se observa el mundo desde la misma perspectiva orgánica, y se es lo suficientemente sensible como para encontrar las relaciones ocultas detrás de las manifestaciones relativas, se expande lo orgánico hacia afuera de la envolvente corpórea.
No tengo otras palabras para decir que formamos parte de una unidad total a la que se tiene acceso cuando se es capaz de ver. Esta capacidad se adquiere a través de la observación y de la repetición siempre y cuando se utilice la atención total. Esta última debe ser aplicada primero en la detección de estados internos. Cuando se logra el silencio y la atención se dirige hacia el propio procesamiento, aparecen imágenes. Estas son la transformación de lo codificado. La activación de imágenes durante el silencio es una de las técnicas más potentes para purificar la codificación neuronal. A medida que se practica esta activación, se reconocen componentes extraordinariamente ilustrativos de situaciones y significados profundos que de otra forma sería prácticamente imposible detectar. Por otro lado, las imágenes impulsan y cristalizan el estado de silencio y son en sí mismas una resolución y elaboración de conflictos inconscientes. La atención total hacia estas imágenes o hacia cualquier otro elemento de la experiencia lleva aparejada la vivencia del presente en toda su riqueza. Suceden millones de procesos en un segundo. Aquel que tiene la fuerza suficiente sabe mantenerse en silencio y aplica la atención total. Encuentra que esa riqueza se comienza a manifestar cada vez con mayor claridad y junto con ella la detección de las relaciones escondidas detrás de las manifestaciones concretas. El contacto con estas relaciones y la decodificación de su significado es la visión y el entendimiento de un microcosmos reflejado en un macrocosmos y viceversa. Es, en otras palabras, el conocimiento de una inteligencia corporalizada dentro de una inteligencia etérea y colosal. No existe el azar, y la vivencia de este hecho hace a quien lo detecta estar en contacto con un nivel de la realidad pleno de significados. Eventos que antes se consideraban y se vivían como independientes comienzan a formar parte de una matriz de relaciones que parece tener vida propia. Tomar decisiones y en general dirigir la inteligencia individual hacia el encuentro con la inteligencia global. Además de que esta vivencia abre el camino hacia la conciencia de unidad, es un factor indispensable para penetrar y vivir en un presente absoluto e infinito de contenidos. Por otro lado, las leyes de los patrones globales no están sometidas más que a la estimulación de la armonía, por lo que su contacto enseña al ser humano la verdadera naturaleza de la realidad, como alejada de cualquier compromiso relativo, emoción injusta o falta de amor. Existe pues una sabiduría y una inteligencia guiadora de la evolución, y su vivencia depende del conocimiento y de la aplicación del estado de silencio y de la atención total. Requisito indispensable para lo anterior es la solución de conflictos y problemas asociados con la historia personal. En términos psicofisiológicos, todo lo anterior impulsa la neurosintergia hacia la identidad con la sintergia del espacio. Allí se encuentra el silencio, la sabiduría y los poderes. El ser. La luz no existe ni fuera del cerebro ni dentro del mismo. La luz, al igual que cualquier experiencia, es creación total. Cuando el aspirante a través de la meditación libre se vuelve fluido, reconoce a la experiencia como creación y vive la vida en la inexistencia del azar, está listo para penetrar a la experiencia de la experiencia, al ser. Al ser se le encuentra en el silencio. Su magnificencia es tal que opaca cualquier otro contenido. Cuando su vivencia es real, la vida entera adquiere un nuevo sentido y una fuerza insospechada. El ser es el sí mismo trascendidos los juicios y las estructuras cognitivas. Es la experiencia de sí mismo por el sí mismo. Su sabiduría es total y la sensación que produce su vivencia es el infinito y la paz. No puede ser nombrado ni explicado. A partir de él existe todo. El conocimiento fluye, no existen deseos ni necesidades
y el hombre que lo experimenta establece un contacto con el verdadero y absoluto sí mismo. Desde su referencia, todo adquiere sentido y significado que trasciende cualquier contenido relativo. El ser es el todo. Cuando el aspirante, después de un período largo de meditación, tras aprender las reglas que le permiten llegar al silencio, tiene la vivencia del ser, él mismo puede continuar sin necesidad de maestro. Alabado sea el ser y todas sus creaciones.